Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y toda la faz será renovada. Te pedimos, Señor, que nos des apertura del corazón, disponibilidad del alma y entendimiento para saber entender, vivir y encarnar las Escrituras. Amén. Vamos a continuar con el Evangelio de San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él. Y para los hombres la vida era la luz. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único con el que todo era un don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte de él, yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Este fue testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió
en Betabará, al otro lado del río Jordán donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio ese testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo le he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y le siguieron a Jesús. Jesús se volteó y al ver que le seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron. Jesús, por la palabra de Juan, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, del pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de Nazaret, de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. San Juan capítulo 2. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. También fue invitado Jesús a la fiesta, a la boda, con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para las purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo mandó llamar al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor,
Y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí solamente algunos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entonces se encontró el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y derramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en las Escrituras como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, al comienzo nos habla Jesucristo, o nos hablan las palabras de San Juan sobre Jesucristo de una manera tan verdadera. Los hermanos protestantes testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Y sin embargo, las Sagradas Escrituras dice: y el Verbo era Dios. Los hermanos testigos de Jehová le han cambiado a la Biblia y le ponen: Jesucristo era un Dios y con una D minúscula. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Es la primera cosa que le pregunto a los testigos de Jehová. Si era un Dios, significa que hay muchos dioses. Y nosotros no creemos en muchos dioses. Ahí vemos uno de los grandes errores de la Biblia de los testigos de Jehová, que dicen que no le cambian, mas sin embargo son los que más le cambian a la Biblia. La otra parte que me llama la atención, unos capítulos antes, primero voy a leer capítulo 2, versículo 1, inciso B, dice: se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Y cuenta el pasaje de que no tenían más vino. Jesús le dice: ¿yo qué tengo que hacer, mujer? ¿Qué quieres de mí, mujer? Jesucristo le dice que no ha llegado su hora. Jesús le dice: no ha llegado mi hora. Y la Virgen María no le dijo: ok, está bien, mijo, como tú digas. La Virgen María miró a la gente y le dijo: hagan lo que Él les diga. ¿Por qué les dijo hagan lo que Él les diga? Porque la Virgen María sabía. Porque la Virgen María sabía que Jesucristo sabía lo que ella quería, pero que siempre se haga la voluntad de Jesucristo. Y Jesucristo, al ver la confianza de su madre, la fe de su madre, termina obedeciendo a su madre a pesar que todavía no era tiempo. Él dijo: madre, todavía no ha llegado mi hora. Y Jesucristo adelanta la hora por cumplir una petición de la Virgen María, algo que no logra entender el hermano protestante. No lo entiendo por qué. Después de que termina ese pasaje y habla de que gracias a la intercesión de la Virgen María y que Jesucristo atendió su petición, los discípulos creen en Jesucristo. O sea que antes todavía no creían. Pero en la parte que me quiero enfocar es donde dice: Jesús bajó después a Cafarnaún con su madre. Es versículo 12 del capítulo 2. Jesús bajó después a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron ahí
solamente algunos días. Y el hermano protestante va a decir, ¿ya ves que sí tuvo la Virgen María más hijos? Volvemos a repetir lo que siempre les he dicho. Hermanos de Jesucristo no significan hijos de María. Pueden ser de su misma raza. Aquí tenemos otro pasaje en el capítulo 1, versículo 45, inciso B. Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Es Jesús. Aquí está una parte importante. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mis hermanos, yo pregunto, si Jesucristo haya tenido más hijos, ¿por qué no dice, es Jesús, uno de los hijos de José? ¿Por qué dice el hijo de José? Y lo identifican como el hijo de un tal José de Nazaret. Si Jesucristo haya tenido más hermanos, obviamente haya dicho, es uno de los hijos de José. Pero la Biblia no dice eso. Así que entendamos todo el contexto de la Biblia y no nos dejemos engañar por nuestros hermanos no católicos. Mis hermanos, un fuerte abrazo y la paz del Señor.